Qué felices somos. Hoy es jueves. Bienvenida familia dominicana, gracias por sintonizar. A todos los que nos ven en Estados Unidos a través de Televisión Dominicana, también en Canadá, las islas y por supuesto aquí a través de nuestro canal de siempre, Color Visión. Y hoy tenemos un programa, como ustedes vieron, muy diverso, muy variado, interesante, pero que al principio del mismo nosotros teníamos y tenemos a un representante de esta coalición de organizaciones que se dedican a la defensa de nuestras áreas protegidas. Ustedes conocen perfectamente bien a don Luis Carvajal, quien es biólogo y ambientalista, y además han oído, quizás muchos de ustedes, ese video, lo han visto y han escuchado la voz de don Luis, cuando denunciaron en esta semana precisamente que parte del muro fronterizo había afectado, irremediablemente destruido una parte importante de los humedales de Laguna Saladilla en Montecristi, aparte de otras zonas, de una forma que no se explica, sin estudio ambiental, además dejando parte de nuestro territorio desprotegido del otro lado del muro, cosa que afecta nuestra soberanía. Por otro lado, en el día de hoy ha salido un comunicado de medio ambiente y vamos a compartir todos estos datos con ustedes para que estén bien enterados, invitando a pasar a la sala en este momento a don Luis Carvajal. Gracias por estar con nosotros. Siempre un placer recibirlo, don Luis. Vamos a ver, esa denuncia corrió, nosotros siempre hemos dado apoyo a los trabajos extraordinarios que hacen ustedes, que si no fuera por ustedes, digo yo, ya nos hubiéramos quedado, hubiéramos perdido partes de nuestro territorio importantísimo para el ecosistema y el medio ambiente. Y en este caso nos llamó mucho la atención porque ese es el muro fronterizo que se ha planificado con tanto tiempo y que se supone que debe estar basado en estudios medioambientales. ¿Cuál es la denuncia? Y vamos a empezar, para recordarle a las personas, a ver ese video que ahí ellos titulan parte de las cosas que denuncian de este muro y del daño que ha provocado en esa zona. Cuéntenos, don Luis. Me llaman después porque tengo mucho frío. Enterados de que había una intervención que afectaba a la Laguna Saladilla por los residentes tanto de la comunidad de Carbonera y de la Vejilla, del entorno, que estaban alarmados, muy preocupados, y se decidió ir y comprobarlo y tomar nuestras propias imágenes. La mayor parte de las imágenes que la gente ha estado viendo son imágenes que se tomaron el viernes, jueves y viernes de la semana pasada. De la semana pasada. Donde además, enterado de lo que estaba pasando, íbamos a tener una reunión con el ministro que se suspendió a última hora. Todavía no conocemos las razones. Cuando nos dimos cuenta de la magnitud del daño, decidimos que había que informarlo al país. ¿Cuál es específicamente ese daño? Lo primero es que se ha dividido el área protegida, Reserva de Vida Silvestre Laguna Saladilla, en dos. Se ha fraccionado con un relleno para una carretera que lleva alrededor, un poco más de 20 metros de ancho y que va a tener 20 kilómetros de largo, de las cuales se han construido menos de 4 kilómetros, alrededor del 12.5% del área, y que cuando descubrimos el daño ambiental, porque se han rellenado humedales, se han eliminado más de 6.000 metros cuadrados de mangle, se ha interrumpido. Que ya eso no se puede recuperar, esos 6.000 metros cuadrados. No, nosotros, yo quiero decir cuáles son las propuestas que tenemos, porque nosotros no nos hemos limitado a denunciar. Nosotros creemos que esto hay que abordarlo con seriedad. Y encontramos que el fraccionamiento de este hábitat tiene un impacto terrible. No es solo el impacto presente, sino en la medida en que esto, como una bola de nieve, seguirá afectando. Por ejemplo, al interrumpir el flujo de agua hacia los manglares que quedan en la parte este, que es el territorio dominicano, ese manglar empezará un deterioro. No nos olvidemos que esa es una zona donde la evaporación del agua es superior a
a la pluviometría. Por lo tanto, el agua que va hacia esta laguna es la que viene con el río Masacre o es la que viene desde el cerro de Chagüey. Y ahí hay una situación muy crítica. El refugio de vida silvestre tiene 31.5 kilómetros cuadrados y el espejo de agua de la laguna en la actualidad alrededor de 5, 7, eso va a variar. Si de repente viene un periodo muy lluvioso, podrá subir el espejo y si cuando se dan los periodos de estiaje se disminuye significativamente. Pero por ahí anda en promedio y ya desde hace más de 10 años los lugareños estaban altamente preocupados por el deterioro creciente, un deterioro que está asociado a extracción de agua, destrucción del propio humedal a relleno para agricultura, pero lo que ha ocurrido ahora es de una magnitud inimaginable. ¿Y qué es lo peor de todo? Que se ha hecho sin estudio ambiental. Eso iba a sin preguntar. una licencia. Faride, buenas noches, bienvenida. Está con nosotros Faride allá. Tengo una pregunta. Se hizo sin estudios ambientales. Uno se pregunta, y cualquier persona que está ahí dice, ¿cómo puede ser que las instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo del mismo Estado no entren en coordinación para hacer estos trabajos, cada uno con su función? Porque si no tiene un estudio ambiental, si no tiene una licencia por parte del Ministerio de Medio Ambiente, no debe de hacerse de esa manera. ¿Qué ha ocurrido ahí? Bueno, ha ocurrido que la falta de institucionalidad, la prepotencia del poder, porque normalmente los gobiernos creen que si la obra es del gobierno o si es muy importante, no necesita Lo demás estudio, pasa a un segundo lugar. De hecho, uno de los argumentos que se ha dado es que la obra era urgente, que la obra es muy importante. Pero yo tengo entendido que hace un año el Ministerio de Medio Ambiente había solicitado al Ministerio de Defensa algunos requisitos para poder hacer la obra, requisitos que evidentemente no se cumplieron. Entonces, ¿qué pasó? Mira, eso es lo que ha dicho incluso en el comunicado del Ministerio Vamos a de Medio hablar de ese comunicado ahora. Pero yo creo que ha habido una enorme irresponsabilidad, porque el Ministerio estuvo advertido incluso por los propios funcionarios de la zona. ¿Y qué es lo grave? Que la ley establece sanciones mucho más rígidas cuando quien la viola es el propio Estado, cuando es una instancia del Estado. Y plantea sanciones tan rígidas que van desde cárcel, multas muy grandes hasta la cancelación. Cuando el ministro admite ayer que no hay estudios ambientales y hoy dice no solamente no hay estudios ambientales, nosotros vamos a iniciar ahora las labores de remediación. Vamos a compartir. ¿Quién está sometido? ¿Quién cometió este delito? Antes de compartir, porque la gente no lo sabe, antes de compartir este comunicado que acaba de salir, a mí sí me gustaría la parte del terreno que quedó fuera, de nuestro terreno, de parte de nuestra tierra, de territorio dominicano, cuánto es y por qué. Y a mí me gustaría que viéramos ese mapa que anda por ahí. ¿Cuántos metros cuadrados? Óigame bien, apenas van. ¿Y por qué queda fuera? Terreno, de parte de nuestra tierra, de territorio dominicano. Y en esos 140.000 metros cuadrados hay un tramo del río Masacre, desde la Vigía hasta su desembocadura. No nos olvidemos que hace menos de un año nosotros nos hemos quitado de nuestro territorio esa cantidad. Y de un ámbito de altísimo valor, porque es que esta laguna soberanía sobre ese río. Y hoy, sin embargo, lo estamos cediendo, pero no solamente el río, estamos cediendo humedales. Y al fraccionar el área protegida, la parte del área protegida que queda hacia el oeste también queda separada. ¿Qué ocurre? Que el límite, la frontera, o sea, la parte oeste del área protegida, que no es solo la laguna, no es solo la zona pantanosa y fanegosa que hay allí, sino también ahí hay una zona de bosque húmedo y de bosque seco. Ese es el área de amortiguamiento en la parte oeste, prácticamente es el límite fronterizo. Por lo tanto, siempre que cortemos el área protegida, estamos cediendo también una parte del área protegida. Yo no quiero decir cediendo, estamos dejando sin protección, abandonadas, sin protección. Exacto, abandonando. Porque nosotros esperamos que algún jurista nos diga qué pasa. Exacto. Porque la construcción del muro no sé si implica necesariamente la renuncia, pero implica un daño terrible, fundamentalmente al humedal en la parte dominicana. En nombre de la defensa nacional. Sí. Entonces, vamos a ver, sabemos que el muro tiene una justificación. Ahí está. Ahí dice más de 600.000, por cuando se hizo la primera evaluación,
pero luego en una corrección y sobre los mapas se midió y son alrededor de 840,000 metros cuadrados. Óigame bien, apenas van 3 kilómetros y algo construidos. O sea, nosotros en ese tramo es de 20 kilómetros. Nosotros nos estamos quitando en 3 kilómetros, ¿en cuántos kilómetros? O sea, 20 kilómetros, nos hemos quitado no, casi en 20 no, en 3.5, menos de 4 kilómetros. En 3.5 kilómetros del muro nos hemos quitado casi 1 millón de metros cuadrados. Nosotros nos hemos quitado de nuestro territorio esa cantidad. Y de un ámbito de altísimo valor, porque es que esta laguna Saladilla es la comunidad. Es fundamental para el ecosistema, para toda la vida alrededor de la laguna. La comunidad de Carbonera vive de esta laguna. Exacto. Ahí hay una gran cantidad de agricultores, incluyendo agricultores ilegales. Vamos a hablar... Cuando digo ilegales no me refiero que sean haitianos, sino dominicanos que han ocupado terreno que es del área protegida. Desde ahí salen canales de riego y es fundamental para toda la productividad agrícola, porque el papel de los manglares es un papel estabilizador y creador de productividad. Sí, vamos a leer un poquito de esto. El Viceministerio de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, en seguimiento a las condiciones establecidas por este ministerio para la construcción o de cualquier obra, sobre todo de una obra de este tipo, realizó varias visitas de inspección a esta obra en las que se reiteró a los responsables de esta las medidas requeridas por el ministerio. Eso fue el 21 de enero del 2023. Se ordenó paralizar los trabajos al evidenciarse la extracción no autorizada de materiales de la corteza terrestre para la construcción de la verja, así como el corte de árboles y rellenos de material dentro del área protegida Laguna Saladilla. Empecemos, porque la bitácora de cualquier obra es su licencia ambiental. Tiene un plan de manejo y adecuación ambiental. Pero no la tienen. Si él llega y no la tiene, había que parar, es decir, ustedes no tienen licencia, párense y busquen. ¿La obra está detenida? No, la obra no está detenida. ¿Quién ejecuta la obra? Eso se detuvo y esa detención duró menos de 24 horas. ¿Quién ejecuta la obra? Mira, ¿Defensa Nacional con obras públicas? La obra estaba bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas. Para la coalición, ¿quién hizo qué? No es tan importante. Exacto. Eso tendrá que averiguarlo la Fiscalía Ambiental, el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué es para nosotros importante? Que se ha hecho violando la Constitución y violando la ley, y eso hay que enmendarlo. ¿Cómo se enmienda? Ahora que mencionas eso hay que enmendar. Ellos dicen... ¿Cómo enmendamos ese daño? El ministerio dice, hay que escuchar todas las campanas, y como no están aquí, yo quiero leer esto. De manera inmediata, este ministerio procedió a identificar las medidas correctivas del lugar e inició el procedimiento administrativo sancionador en contra de los responsables de las violaciones a la ley ambiental. Pues si yo fuera periodista, estuviera llamando ahora a Federico Franco para que me diga los nombres de quiénes son que van a sancionar, porque yo creo que el país merece conocer eso. ¿Y cuáles son las medidas? Yo le solicito desde este programa que le informe al país quiénes son los violadores, porque es un delito tan grave que ellos tienen que informarlo. Exacto. ¿Y cuáles son las medidas correctivas pero que han pero ahí hay tomado? un violador, el ministerio es violador, porque el ministerio, por omisión, permitió que siguiera una obra que no tenía permiso, no solamente por el delito de haber aplanado un cerro al interior de la zona núcleo del área protegida. Esa es otra cosa. Es que también, si usted llega y no tiene permiso, usted debía pararlo, usted estaba obligado. ¿Cómo? Y la ley dice que tú eres culpable también. Eres coautor de ese delito. En lo que esa responsabilidad se determina, tenemos un daño claro que se ha realizado desde el punto de vista medioambiental a esa franja de la frontera, en esos 3 kilómetros donde se ha comenzado a hacer el muro. Ahora bien, tú hablabas de enmendar. ¿Cómo se enmienda algo que ya... ¿Cómo se corrige? ¿Cómo se corrige si es corregible? Bueno, mira, un daño que ya está ahí. A los manglares. Hay seis propuestas que nosotros tenemos. La primera es que hay que detener y revisar esto para hacer todos los estudios que haya que hacer, ya no solamente del proyecto, sino también de los impactos que hay y poder establecer cuáles son las rutas, porque de repente tampoco vamos a decir vamos a dar tal o cual paso, porque hay que estudiar, porque el daño tiene características distintas. Hay lugares en que se interrumpió el curso, hay rellenos de humedales, está la eliminación masiva del manglar. El ministerio dice vamos a proceder a sembrar en la práctica de 1 más 10 que se le... Miren, todo eso es simplemente bulto. Entonces, para no quedar tan mal. Se detiene, se hace ese levantamiento. Eso es lo primero. Lo segundo,
ajustar la ley, la obra a la ley, o sea, hacer los estudios de impacto ambiental. Cuando se haga el estudio ambiental, porque el muro continúa. ningún estudio Sí, ambiental va a validar que se haga lo que se está haciendo. Por lo tanto, eso habrá que corregirse. Lo tercero, fíjate, el estudio de impacto ambiental obliga a la transparencia, porque Claro. si el país hubiera conocido el diseño, se hubiera objetado. Si nosotros nos enteramos de que iban a atravesar la laguna, Exacto, y que se el iba a grito entregar al terreno cielo. a Haití, no hubiera pasado. No, lo extraño es que Medio Ambiente no supiera que eso se estaba haciendo desde hace No, tiempo. lo sabían y tuvieron advertencia o sea, Medio Ambiente estaba si no lo sabían, no deben estar en el ministerio. Y si lo sabían, hay que Ok, revisarlo. ellos Pero- dicen que las medidas correctivas implican, identificadas, son garantizar el flujo del agua para mantener la integridad funcional del humedal y minimizar riesgos de desastre. Pero ya hubo un daño en ese humedal. Proteger la biodiversidad y realizar la restauración ecológica del área afectada para mitigar y compensar los daños causados. Cuantificar las especies de flora afectadas para realizar una reposición por cada individuo eliminado. Revisar el diseño del tramo de construcción sobre Laguna Saladilla para garantizar que sea la adecuada a las condiciones hidrológicas y ambientales del lugar, fortalecer la vigilancia y monitoreo del proceso de construcción, que debieron haberlo hecho desde el principio, e imponer las sanciones que corresponden en virtud de la ley. Bueno, mira, nosotros estamos de acuerdo en que hay que revisar el diseño, no para ver cómo se atraviesa, sino cómo no se toca a la laguna. Y existen posibilidades, pero eso hay que estudiarlo. O sea que ese nosotros- dinero invertido ahí ya se perdió. Y además el daño que provocó. Sí. Entonces, estamos obligados a que eso sea conocido. Incluso nosotros proponemos todo el trayecto debe ser conocido por la sociedad, porque hay tramos que van a tener mucho más dificultades que las que tuvieron Bueno, aquí. en el sur, Perfecto. Tiene que haber un sistema de supervisión y monitoreo social de lo que ahí ocurre. O sea, Así es. esto no puede ser opaco. Bien. Tiene que haber un sistema sancionador de quienes cometieron el delito. Que está en la ley. Pero sobre todo, y es fundamental, deben iniciarse lo más rápidamente posible el proceso de restauración. Ojo, que no lo vayan a hacer ahora con los recursos del ministerio. Los contratistas que hicieron eso, si fueron Que ellos, lo paguen ellos. que lo paguen ellos. Ahora, cuidado si esos contratistas fue el propio Estado que nosotros no... Eso Bueno, el se requiere presidente una mandó a investigación- detener la obra en una el día de hoy investigación de la también. Fiscalía Ambiental. Yo creo que debe haber un informe de la Ok. Fiscalía. El ministerio ha admitido que hay una violación de Bueno. la ley. Pero que se cumpla la ley, Ok. que se haga con Y ustedes esto es deudores. independiente de si el muro es pertinente o no. Eso es otra discusión. Eso es otra discusión. Eso es otro tema y eso ya no hay marcha atrás, evidentemente, pero lo que sí tiene que tener marcha atrás es este daño. Gracias por haber estado con nosotros, Luis. El tiempo, como saben, un programa de televisión en vivo siempre es corto, pero yo creo que abarcamos todos los temas y esperamos que esto se corrija y que pague quien tenga que pagar, porque es que mientras la gente puede hacer las cosas, las sigue haciendo. Gracias que ustedes existen, gracias a Dios Exactamente. que ustedes existen, Exactamente. independiente del gobierno y del incumbente acuerdo. de cada ministerio, en Totalmente. cada periodo. Gracias por la invitación. Esperamos un régimen de consecuencias. Y Así toda mismo. la sociedad también. Hacemos una pausa. Cuando regresemos tenemos a Checho en el día de hoy. Vamos a hablar de la memoria y vamos a hablar con dentistas en nuestro bar. ¿A usted le gusta ir al dentista o usted es de los que les tiene pánico? Cuando regresemos después de la pausa.